Mario Escobar, es un gusto para mí hacer esta transmisión desde España a México, desde México a España, para hablar de la maternidad de Elna, un libro que es de tu autoría, que ha salido por HarperCollins, que es la editorial con la que vamos a transmitir desde la Casa Universitaria del Libro, desde el CASUL, tratando de conocer estas cosas que son muy conocidas en la historia a veces, pero a veces también tendemos a olvidarlas, ¿no? Una vez estando yo en la casa de Ana Frank, eh, con mi esposo no nos podíamos mantener en pie de lo que nos conmovía la historia, una historia tan cercana, pero había otra gente que decía, ay, qué interesante, ¿no? Como una cosa así externa, ¿no? Entonces me parece que estos libros, además de contribuir a la literatura y a las historias, también contribuyen al recuerdo. ¿Lo entiendes tú así? Sí, yo creo que a veces hay mucha frivolidad con estos temas, ¿no? Me acuerdo una de las primeras visitas en Múnich a Dachau, primer campamento nazi que crearon tras llegar al poder, y veíamos a los estudiantes alemanes que los iban llevando a los colegios y se hacían fotos y selfies, ¿no? Como si estuvieran en un parque temático, divirtiéndose y tal, y mi mujer y yo estamos tan sobrecogidos por lo que había pasado que nos escandalizaba, ¿no? Que la gente no se diera cuenta que eso eran historias reales. Yo creo que estamos tan metidos en la ficción, en las series de televisión, que la gente a veces no sabe distinguir entre la realidad y esa ficción, ¿no? Y también nos pasó en Auschwitz. Veíamos a gente, sí, más conmovida, que se acercaba con más respeto, y otros, en cambio, que parecía que iban, bueno, después de Auschwitz iban a visitar un museo de cuadros y después me imagino que iban a ir a comer a un restaurante y lo metían todo en el mismo paquete. Y yo creo que no, que la gente que sufre cómo sufrió, es importante que la recordemos y que lo hagamos además respetando su memoria. También es cierto que en Auschwitz ha habido gente que niega el holocausto, digamos, no ha pisado incluso los lugares de ahí negando el holocausto. Tú te mantienes en una historia que está lejos de los fanatismos y sobre todo en el tema de la guerra civil española que mantiene un montón de oscuridades y que hoy todos los fanatismos se encaraman dentro de ella, ¿verdad? Pues la verdad es que sí, por desgracia, perdón, vivimos una época en la que las ideologías parecen desatadas de nuevo. Parecía que tras la caída del muro, ¿verdad? En el 89, Fukuyama, el historiador, decía que se había acabado la historia, que casi esto iba a ser todo democracia y prosperidad para el mundo. En cambio, vemos que este siglo XXI empezó con la caída de las Torres Gemelas, la persecución que hubo también, la lucha contra el terrorismo islámico, luego empezó las pandemias, ahora vemos pues cómo hay una serie de ideologías que intentan enfrentar a la sociedad y una vez más estamos repitiendo el mismo modelo, ¿no? El modelo del odio, de miedo al diferente, el odio al extranjero es otro de los grandes fenómenos. Vivimos ahora en el siglo XXI, en la época que más refugiados hay de la historia. Vemos países enteros como Afganistán, pero también Libia y otros países de África que están vaciándose por esta desgracia de las guerras, ¿no? Y en cambio parece que la humanidad está indiferente a esto, Ajá. ¿verdad? Sí, también es cierto que antes de empezar con tu libro, la humanidad ha crecido y ha pervivido a raíz de su periplo. Digamos, no ha podido estar en el lugar donde ha nacido. En general, todos somos inmigrantes, ¿no? Bueno, está claro que la mayoría de nosotros provenimos. Uy, se me ha ido un poco la voz. De muchos sitios. Cuando yo estaba, por ejemplo, examinando mis apellidos, resulta que uno de ellos es de origen polaco, ¿no? Mm. Yo pensaba que todos mis ascendientes eran españoles, pero seguramente España, que fue invadida constantemente por pueblos, ¿no? Tanto musulmanes como después los propios franceses en el siglo XIX y en otras épocas de la historia, somos una mezcla de muchas cosas, ¿no? En cambio, desde el siglo XX en especial, y luego en el siglo XXI, el ser humano se ha obsesionado con poner fronteras, límites, con dificultar cada vez más pues la migración, ¿no? El paso de gente de unos sitios a otros. Y hay verdaderas desgracias humanitarias, ¿no? Nos vemos ante la paradoja de que se crea el Brexit en Inglaterra
para que no lleguen más inmigrantes y que ahora no hay gente para todo el trabajo que se necesita allí, ¿no? O pasa con los Estados Unidos y la frontera de México, ¿no? Que no quieren que pasen más inmigrantes, pero resulta que luego no tienen nadie para recoger las cosechas de cereales y de otros productos y de uvas, ¿no? Y de otros productos que hay en los Estados Unidos, ¿no? Y vivimos en esa contradicción y creo que es una desgracia porque lo único que fomenta pues es la desesperación, el miedo, el temor, el sufrimiento, ¿no? En los campos de refugiados que hay en Atenas, por ejemplo, que conozco un poco de ellos, cerca de la ciudad de Atenas, pues hay personas que llevan varadas allí casi 5 o 6 años sin esperanza de salir nunca y están en Europa, pero viven como si vivieran en el peor país del tercer mundo. O sea que es una desgracia lo que está sucediendo en el mundo. Ahora, antes de que me hables de Elizabeth, una de las cosas que me conmovió al leer el libro es tu capacidad de prosa, tu capacidad de contarme la historia como si estuviera ahí. Y eso me resultó sumamente literario, digamos, ¿no? Es decir, haces libros, estos libros que cuentan una historia, eres bestseller, pero al mismo tiempo tienes una prosa muy cuidada, muy establecida. ¿Cómo ha sido para ti ser escritor? Bueno, para mí fue el sueño de toda mi vida, ¿no? Yo apenas aprendí a unir dos letras y ya estaba en los cuadernos escribiendo historias. De adolescente gané un concurso de cuentos en el instituto, en el bachillerato, y a partir de ahí siempre deseé ser escritor, pero pensaba que era tan difícil, un sueño tan inalcanzable. Me dediqué a estudiar en la universidad, estudié la carrera de historia, pero curiosamente ya casado, habiendo hecho el doctorado, con una hija ya pequeña, mi mujer me animó a que me presentara un concurso literario que no gané y a partir de ahí me picó la curiosidad, ¿no? De escribir novelas. Estuve escribiendo un par de novelas. Me rechazaban las editoriales, ¿no? Porque decían que no era encajaba en su línea editorial, estas cosas que ponen las editoriales normalmente. Pero ya mi tercer intento, en el año 2006, bueno, realmente la editorial se interesó en diciembre del 2005, aunque el libro salió en mayo del 2006, una editorial apostó por mí, Nautilus en este caso, con una novela que se titulaba Conspiración Main, y ahí empezó mi carrera de escritor y bueno, ha sido pues hasta ahora he podido disfrutar de ser escritor y ya desde el año 2010 me dediqué solo a la literatura, ¿no? Y para mí es un privilegio. Sé que muchos escritores, por desgracia, no pueden dedicarse solo a los libros y para mí que es trabajar en lo que es mi pasión, pues es un gran regalo. Ahora, has elegido siempre los temas históricos para contar una historia, es decir, has unido las dos profesiones, ¿no? La de historiador y la de escritor. ¿Eres historiador o te interesa por la Sí, historia? sí, sí, soy historiador. De hecho, he Ujú. escrito también varios ensayos históricos, biografías de personajes tan dispares como Winston Churchill, pero también sobre Teresa de Jesús, el propio Papa Francisco cuando fue elegido y al mismo tiempo algunos libros de ensayo histórico, ¿no? Me gusta incluso más la novela histórica que la historia en sí. ¿Por qué? Yo digo que la historia nos da conocimientos, ¿no? Nos da datos, Ujú. pero las personas solo cambiamos cuando algo nos llega al corazón. Y creo que la literatura tiene ese poder que no tiene la historia fría, ¿no? Que es que empaticemos con los personajes y de alguna manera ya no los veamos como cifras, como números, como estadísticas, sino les veamos como personas como nosotros que sufrieron, que tuvieron que luchar y creo que ese es el gran secreto de la literatura y de la novela histórica. De hecho, yo me enamoré de la historia a través de la novela histórica. Empecé a leer a escritoras como Marguerite Yourcenar, Marie Renaud o a Robert Graves, que eran los grandes novelistas del siglo XX de novela histórica, y dije, bueno, quiero hacer esto, no quiero transmitir historias, al mismo tiempo usar la propia historia como mi fuente de inspiración y que les llegue al corazón de las personas. Memorias de Adriano o Puntigro de Marguerite Ursanar están en nuestra cabecera, en nuestra mesita de luz, digamos, ¿no? A veces esos libros pasan de ser simples novelas históricas a ser libros formativos, digamos, ¿no? ¿Qué libros te han formado en ese sentido? Bueno, tengo aquí una biblioteca amplia que se Ajá, puede mover un poco. Ya ajá. se me desbordan los libros. Siempre fui un gran apasionado. Mi madre hizo una cosa por mí que nunca se lo agradeceré suficiente. En la casa que yo me crié había muy poquitos libros. De hecho, había una enciclopedia Espasa roja y otra enciclopedia de varios tomos, que era lo que yo me dedicaba a leer. Ella cuando vio eso, compró una colección que salía en los kioscos todas las semanas de los 100 libros más importantes de la literatura.
Entonces, con 14 años empecé a leer desde el Bhalala Gita, el Gil Mahesh, después leí a los Vedas, después leí la Biblia, y a partir de ahí empecé a leer pues todo lo que era la literatura medieval de Cameron y todos estos grandes autores, ¿no? Hasta llegar al siglo XVI. Entonces, me ha influido mucho, ¿no? Pero yo creo que fundamentalmente los grandes escritores del siglo XIX, ¿no? León Tolstoy, Dostoyevsky, algunas mujeres también, como las hermanas Bronte, pero también algunos escritores como Flaubert, como Balzac. Balzac entre ellos especialmente, ¿no? Esa comedia humana donde él desarrolla sobre todo esa fotografía, gran fotografía de lo que era la sociedad francesa de su tiempo, me inspiró mucho, ¿no? Y he pensado siempre que si lograra transmitir esa vida tan intensa de sus personajes, ¿no? Que eran capaces de emocionar a toda la sociedad francesa, pues habría hecho una gran labor, ¿no? Y eso espero conseguir con los lectores, ¿no? Que se emocionen, que sufran, que lloren, pero al mismo tiempo se apasionen por los personajes y la historia que les estoy contando. Balzac más que Dostoyevsky. Sí, porque Dostoyevsky, por ejemplo, con Guerra y Paz y otras novelas suyas, para mí él no se detalla tanto en los personajes, ¿no? Hace esos grandes como relieves, ¿no? De toda la sociedad rusa, de la nobleza. En cambio, nunca llegas a Ana Karenina, ¿no? Que es su gran obra. Yo nunca llegué a empatizar totalmente con los personajes, ¿no? Y Dostoyevsky es más psicológico, ¿no? Sí. Intenta tratar a los Igual personajes. esas obras te estás refiriendo a Tolstoy más que a Dostoyevsky, ¿no? Sí, Que pero Ana luego en Karenina, Crimen, no, digo lo Crimen y Castigo y otras Crimen y obras de Castigo, sí, sí, Dostoyevsky Dostoyevsky, claro. que son ya más psicológicas, tampoco me llegaron a enganchar tanto. En cambio, para mí Balzac es el gran escritor de la comedia humana, ¿no? De los grandes sentimientos del siglo XIX, ¿no? Y además tiene una obra extensísima, ¿no? Pero bueno, si me tuviera que quedar con alguno, seguramente me quedara con él, pero también con otros autores más contemporáneos que también me han influido. Ajá. ¿Y qué lugar ocupa la ficción en la historia, Mario? Bueno, yo creo que es fundamental, ¿no? La primera gran novela, que es El Quijote, ¿no? Esa gran novela universal que se escribió en nuestro idioma tan maravillosa, se considera la primera vez que se hace novela, ¿no? Novela es una palabra italiana que significa noticia, que es hacer algo tan creíble que la gente no sepa distinguir entre la realidad y la ficción. A partir de ahí, la novela ha influido mucho. Yo siempre digo que novelas como, por ejemplo, La cabaña del tío Tom hicieron más por la liberación de los esclavos en los Estados Unidos que Claro. mil discursos de Lincoln, ¿no? Llegaron a conmover a toda una nación que se puso a favor de la abolición de la esclavitud. Pero también vemos cómo Gorky y otros escritores rusos utilizaban la novela para fomentar la revolución rusa, ¿no? O cómo los grandes filósofos como Rousseau o Voltaire usaron también las novelas para transmitir sus ideas, ¿no? Y vemos que la novela ha sido un instrumento ideológico muy fuerte, pero también un instrumento para empatizar, ¿no? Para devolver a los seres humanos ese deseo de oír historias que todos tenemos, pero también historias que nos lleguen al corazón y nos conmuevan. Elizabeth Eidenberg, que es protagonista de una historia que no sé si es conocida en España, aquí prácticamente es nueva en ese sentido, por otro lado, de rescatar la historia de las mujeres que también hicieron la guerra, ¿no? Es decir, esto que habla la escritora ucraniana que ganó el Nobel, Svetlana Alexeyevich, diciendo, la guerra tiene nombre de mujer, ¿no? Es decir, cómo te sentiste frente a eso, ¿no? Y cómo es conocida la historia en España. Bueno, la verdad, como bien dices, la guerra tiene nombre de mujer, por desgracia, porque son las grandes sufridoras, ¿no? Las que Claro. sufren a veces violaciones, tienen que huir de sus lugares, de sus casas con sus niños pequeños, son las grandes víctimas de las guerras. También hay heroínas, ¿no? Como Elizabeth y otras mujeres que deciden entregarse a los demás, sacrificarse totalmente. En España esta historia no es muy conocida, es un poquito más conocida en Cataluña, porque muchos de los niños que escaparon en pleno casi final de la Guerra Civil Española eran catalanes y luego algunos volvieron. Se ha escrito algún ensayo sobre este libro y también salió una pequeña serie en catalán hace unos años, pero en el resto de Europa y el resto de España es una historia muy desconocida. Y eso es uno de mis deseos, ¿no? Que esta historia llegue al mayor número de personas posibles, porque al final yo creo que cada lector se convierte en un embajador de la historia que realmente le toca el corazón, ¿no? Y la historia de Elizabeth es tan conmovedora, tan llena de humanidad, es un ejemplo tal en momentos tan difíciles como los que vivimos ahora, en el que, como decíamos al principio, hay tanto refugiado, tanto conflicto, que yo creo que va a inspirar a muchas personas.
La maternidad de Elena es eso, es una maternidad que ella crea en Francia con los refugiados y cuando están viniendo los nazis, digamos, porque huye de la guerra civil, pero se encuentra con los nazis en Francia, digamos, ¿no? Es decir, está atacada por dos fuerzas que son tremendas, tremendas en la historia, ¿no? Bueno, la historia de hecho empieza con la gran huida de los republicanos hacia la Sí, frontera exacto. en el invierno del 39, que fue uno de los inviernos más cruentos. La nieve le llegaba a las rodillas, muchos mueren en el intento. Poco tiempo después, como bien dices, apenas unos meses después, de hecho, los republicanos hubieran esperanzas que estallara la Segunda Guerra Mundial y los aliados les ayudaran a acabar con Francisco Franco, ¿no? Pero como esto no llega, ellos ya les dicen a los franceses, dentro de poco estaréis como nosotros, ¿no? Porque la verdad es que la acogida no fue muy buena. Les metieron en campos de concentración prácticamente, Sí. en las playas Y francesas. las plagas empezaron Claro, la a falta de crecer. alimentos. Es verdad que no estaban preparados para esa avalancha de gente, porque ellos calcularon que entre unas 40.000 personas, la mayoría soldados internacionales que querían volver a sus países, entraron casi medio millón de personas, ¿no? Y era muy difícil gestionarlo, ¿no? Y como bien dices, esa maternidad que se crea al principio para esas mujeres republicanas que necesitan pues un sitio donde que sus hijos nazcan y ellas mismas puedan cuidarlos los primeros días, pues se van a encontrar muy poquito tiempo después, apenas unos meses, con que los nazis ocupan. Es verdad que se retrasa la presión sobre la maternidad de Elna porque como estaba dentro de lo que se llamó la Francia Libre o de Vichy, hasta ya sobre todo el 43, que es cuando los nazis ocupan toda Francia, la presión no es tan grande, pero sin duda cuando ya los nazis ocupan esa parte del territorio, el peligro les acecha en cualquier momento y hay la sospecha de que muchos niños son judíos, aunque les cambiaban los nombres y las identidades para que los nazis no los llevaran a los campos de exterminio, pero hay esa sospecha y Elizabeth tiene que buscar una manera de ayudar a esos niños y que sobreviva el mayor número posible. Sí, me da un poco de, no, no sé si, pero esa sorpresa, digamos, de que todos estos eh, lugares que tú nombras son hoy turísticos, son hoy maravillosos. Y me pasa mucho con México, digamos, ¿no? Hay lugares maravillosos que hoy están enfrentados por una guerra, por ahí simbólica, pero sí con mucha violencia, digamos. Y pensaba yo, ¿qué pensará dentro de 100 años los habitantes cuando vean Acapulco, cuando vean Michoacán o cuando vean Veracruz tan hermosos y atravesados por la violencia, ¿no? Sí, eso es una desgracia, ¿no? Yo estuve en Michoacán, uno de mis viajes de promoción a México, que es una ciudad encantadora, Encantador. y cuando he estado en Guadalajara y en Mm. otras ciudades, ¿no? Dices, ¿cómo puede vivir un país esta situación, ¿no? A veces la desgracia se parece que se centra en un país y como dices tú luego, cuando se ve con la perspectiva histórica, parece que como si todo eso se hiciera invisible, ¿no? Por eso Claro. yo creo que la literatura es importante, ¿no? Cuando estuve en San Malo, que vi la bibliotecaria de San Malo, que es una historia sobre el bombardeo de esa ciudad también hermosísima de la Bretaña, que quedó casi en la ruina total, pensaba lo mismo, ¿no? Como ahora lo visitaba yo como turista, iba por la muralla, que se puede casi dar la vuelta entera a la ciudad, y decía, aquí en este mismo sitio había soldados luchando, gente muriendo. Y cuando visitamos las playas de Normandía, que además era un día lluvioso, con mis hijos, yo cuando me puse ante uno de los monumentos, viendo una de las playas, la de Omaha, es que el corazón me daba un vuelco, ¿no? Porque pensaba, la juventud norteamericana y de otros países se sacrificó en estas playas por la libertad, ¿no? Y ahora, pues por la mañana va la gente, pone su sombrilla y se baña allí tranquilamente, ¿no? Pues es tan importante que recuperemos la memoria para que no caigamos en los mismos errores del pasado. ¿Tú crees que las nuevas generaciones están interesadas por el pasado? Yo creo que nosotros debemos ponerles esa pasión por el pasado. Cada generación empieza de nuevo, entonces necesita volver a informarse, volver a formarse, porque no podemos vivir de lo que enseñamos a las generaciones anteriores, ¿no? Y algunas de ellas, incluso sus padres les hablaron de estas cosas, ¿no? Porque vivieron la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial, pero ya no quedan casi testigos vivos. Y por eso la responsabilidad de cada uno de nosotros, y yo como escritor me siento muy responsable de que la gente aprenda. Pero también veo un poco que hay por parte a veces de los gobiernos, de muchos de los países, un intento para convertir a la gente joven especialmente en analfabetos funcionales. Ujú. Sabe leer y escribir,
pero no les ayudan ni fomentan la lectura, ¿no? Y luego las nuevas tecnologías, TikTok y otras plataformas tampoco ayudan, ¿no? A que la gente se vuelque y vuelva a los libros. Pero aún así hay una gran juventud, un gran número de jóvenes, a veces más mujeres que hombres, que están apasionados por los libros, ¿no? Cuando yo visitaba la Feria del Libro de Guadalajara, que he tenido la oportunidad de estar 2 veces, me emocionaba ver esas masas de chicos y chicas buscando libros, llevándose bolsas enteras de libros, o también cuando lo he visto en Polonia y en otros países del mundo, ¿no? En Buenos Aires, la Feria del Libro también, en Quito, en Ecuador, en Perú, en Lima, ¿no? Ver esa multitud de jóvenes interesados, pues me hace sentir que hay esperanza, ¿no? Que hay una nueva generación que va a tomar ese relevo de la lectura y va a seguir poniendo esa antorcha que es la literatura, ¿no? Y que nos alumbra e ilumina a todos y muestra lo bueno y lo malo del ser humano. Estoy mostrando, espero que lo vean, la maternidad de Elna y me gustaría mucho que me hablaras de Elizabeth. ¿Cómo era? Estaba enamorada de un gringo, de un yanqui, cuando sale de Barcelona. Cuéntame un poco cómo era esta mujer tan grandiosa. Bueno, la verdad que es un personaje que me entusiasma, me encanta. Es de esos personajes que llamo mestizos, ¿no? Yo creo que son los Claro. personajes que nos ayudan a entender varias culturas, ¿no? Trascienden a su cultura, se casan con una persona extranjera, en este caso un norteamericano, que además había ido a las Olimpiadas, porque paralelamente a las Olimpiadas de Berlín del año 36 se organizan unas Olimpiadas en Barcelona, porque claro, Berlín estaba ocupada por los nazis y eran unas Olimpiadas fascistas. Y resulta que este chico que viene a las Olimpiadas de Barcelona se encuentra que hay un golpe de Estado que se convierte en una guerra y se pone voluntario en las brigadas internacionales, ¿no? Y este hombre que viene del otro extremo del mundo, ¿no? De América, que nos parece ese nuevo mundo para los europeos, va a acabar casándose con una mujer española que nunca ha salido de su país, que tiene apenas ha salido de la zona en la que vive normalmente, y los dos van a tener una historia de amor apasionante, ¿no? Creo que al lector le pasará como a mí cuando escribí la novela, esos encuentros que no se llegan a completar, que hay momentos en los que parece que van a volver a reunirse, porque mientras él lucha para mantener a las tropas franquistas retenidas y permitir que la gente logre escapar, ella hace todo lo posible por huir hacia la frontera, porque en el camino va perdiendo amigas, va dejando vidas destrozadas, encontrando niños que tiene que llevar durante un tramo del camino para sacarlos de la guerra, ¿no? Ella va dándose cuenta y es una cosa que yo creo que le ayuda, ¿no? Y la libera profundamente, que hay otros que sufren, ¿no? Y en vez de quedarse encerrada en su sufrimiento, se abre a los demás y cuando ya llega a Francia, que piensa que es llegar al paraíso, se encuentra de nuevo con todo lo que sufrieron allí, ¿no? Con la desgracia que hay allí, cómo tiene que proteger a América, ¿no? Que es otra chica adolescente que está en el campo y que quiere salvar en cierta manera. Y luego cuando sabe que está embarazada, bueno, yo creo que es una epopeya casi lo que pasa a Isabel durante todo aquel largo viaje y luego lo que pasa en la maternidad de Elna, pero también llena de esperanza, ¿no? De alguien que miraba hacia el futuro, que creía que las cosas podían mejorar. Y yo creo que eso es lo que le falta a veces a la gente joven en la actualidad. Les Claro. hemos robado la esperanza, ¿no? Yo creo que es una de las cosas que debemos intentar que ellos recuperen la esperanza. En un futuro mejor, aunque veamos el cambio climático, la destrucción del mundo de tantas maneras, creo que ellos pueden construir un futuro mejor si son capaces de imaginarlo y de volverse a sí mismos esa esperanza como la tiene este personaje en la novela. Ahora, cuenta un poco el trayecto de España a Francia, porque es un trayecto absolutamente peligroso, no es un trayecto amable, y poder salir de ahí era una cosa increíble a veces, ¿no? Bueno, pensemos que al haber una guerra, los franceses habían cerrado a cal y canto la frontera, que encima está en todo lo que es la cordillera Pirenaica, que es una de las más altas de Europa. Yo hace poco venía de allí porque estoy visitando Francia para otro libro que estoy investigando. Y claro, yo atravesaba los Pirineos con mi coche tranquilamente, pero antiguamente no había ni todas esas carreteras tan modernas ni esos túneles. Era un camino muy, muy encrespado, sobre todo en la zona que ellos creían que era más fácil pasar, porque uno de los pasos fronterizos está más cerca podemos decir, del mar, es menos peligroso, pero la mayoría o un gran número tiran hacia los pasos menos transitados porque los primeros se colapsaron enseguida por los vehículos, ¿no? Que se quedan sin gasolina o se quedan atascados. Entonces, imaginemos que es una de las tragedias humanitarias más importantes del siglo XX. Solo se compara la de Armenia y luego posteriormente la que pasó a los judeos, ¿no?
no solo salieron casi medio millón de españoles vía Pirineo, sino que otros muchos abandonaron Málaga, Valencia, desesperados, llenando los barcos hasta arriba con la esperanza de llegar a Cuba, a México, a Argentina o a Francia o a otros países para escapar de lo que era una muerte seguro. Hubo una grandísima represión tras la guerra civil. Entonces los Pirineos además estaban con nieve en ese momento, hacía un frío, que fue uno de los inviernos más fríos del siglo XX, terrible, y imaginemos ancianos, mujeres, niños arrastrando bártulos, intentando cruzar esa frontera, y cuando llegan allí además los franceses les retienen durante varios días, porque no querían dejarles pasar. Creían que si no les dejaban pasar iban a resistir, y también al mismo tiempo habían bloqueado unas armas que había en Francia que iban a pasar a España para intentar contener el fascismo. Curiosamente, ni las armas pasaron a un lado, ellos estuvieron retenidos un tiempo, y cuando ya les dejan pasar, que piensan, bueno, ya ha acabado este tremendo suplicio que hemos sufrido, resulta que la mayoría van a acabar en campos de concentración en las playas, en condiciones totalmente inhumanas, ¿no? Porque no había ni un techo donde cobijarse, al principio no había ni un hospital, ni nada de comida, por tanto van a vivir en la plena arena de la playa, algunos van a poner con ropa, van a hacerse con unas ramas un chamizo, y así van a ser los primeros días, ¿no? Muchos mueren de disentería, enfermedades, algunos se meten al mar para suicidarse, beben agua salada porque están muertos de sed y acaban muriendo, y la tragedia y la desgracia pues se extienden por el campo hasta que logran organizarse y luego los franceses van mejorando la situación, ¿no? Pero claro, fue un momento terrible que se recuerda aún en España, en la historia de España y allí mismo en Francia, de la situación de ese casi medio millón de personas que prácticamente vivió sin nada durante semanas y meses hasta que se pudo mejorar la situación. Hablas en tu libro de Tarragona, que era un lugar ocupado por los franquistas. ¿Sigue siendo como un lugar ahora de derecha, podríamos definir o no? Bueno, Ahora, Cataluña sufrió una transformación muy extraña. ¿Qué pasa? por- Cuando se estalla la Segunda República, al principio todo el mundo apoya lo que está sucediendo, todo el mundo quiere la República, pero empieza a ascender un movimiento fascista, que era la Falange Española, ajá. y al mismo tiempo también el Partido Comunista en el país empieza a tener más poder y más fuerza. Y en el 39, cuando se produce el golpe de Estado, la mayoría de la sociedad catalana al principio parece estar a favor. ¿Por qué? Porque había un intento de independencia con Campani, que era el presidente de la Generalitat en ese momento, en un momento en el año, si no recuerdo mal, creo que es el 37, y todos algunos querían como independizarse y pensaron, bueno, con todo esto de la guerra a lo mejor podemos, pero cuando sobre todo Cataluña y Barcelona especialmente caen en manos del Partido Comunista Español y hay una guerra civil entre anarquistas, comunistas, trotskistas, en plena guerra civil, pues mucho de la burguesía catalana prefiere que vuelva la estabilidad, y de hecho se sabe que porque empezaron a matar a muchos burgueses y a empresarios y tal, que cuando las tropas franquistas entran en Barcelona, muchos las reciben como liberadoras casi, ¿no? Que parece una contradicción, ellos que se habían opuesto al principio al franquismo. Por tanto, ha habido en la sociedad catalana hasta los años 60-70 una alta burguesía muy de derechas, y luego, en cambio, un partido republicano y de izquierdas, que es Esquerra Republicana de Cataluña, que viene de aquella época, que es bastante independentista y muy de izquierdas, ¿no? Entonces hay un poco esa contradicción dentro de muchos catalanes, pero yo creo que también de muchos españoles en otras partes de España, ¿no? De que tuvieron un pasado, su familia estuvo en un bando, o parte de su familia estuvo en un bando, parte en otra, y a veces no sabe uno ni en qué bando ponerse, ¿no? En ese sentido. Claro, pero yéndome un poquitito de tu libro, me parece que independentismo no es pensar en una izquierda, tal como, Bueno, en el tal como caso tú de lo vas contando, Cataluña, ¿no? no debería ser así, porque es que la Republicana de Cataluña no era independentista, quería una Claro. especie de Estado federado de todas las partes de España. En cambio, por ejemplo, el PNV en el País Vasco sí era más independentista, fue un partido creado para la independencia del País Vasco, pero ahora mismo se ha revertido todo, ¿no? Sí, Mucha izquierda ahora es muy nacionalista, ¿no? Que es un poco una contradicción, porque la izquierda, sobre todo la comunista, era internacionalista. Pero eso siempre ha sido relativo, ¿no? Stalin y otros grandes líderes del comunismo soviético también fueron muy nacionalistas, ¿no? Lo llamaban el sí. nuevo zar ruso, zar rojo, ¿no? Entonces ahí se vive en esa contradicción. Y yo creo que en América Latina
pues está pasando un poco algo parecido, ¿no? Mucha izquierda luego es muy nacionalista, ¿no? Y busca una idea y una identidad nacional que parece más de una idea de derecha, ¿no? O sea, yo creo que el mundo está ideológicamente tan revuelto que en ese revuelto cada uno coge ideologías y las va sumando y ya uno no sabe muy bien qué cree la izquierda y la derecha ni en América ni en España. Y muy misógina también, te lo diría en secreto. Sí, 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 no. A veces se utiliza a la mujer para conseguir votos y una vez que están en el poder te das cuenta que no hay nada de lo prometido, ¿no? Creo que el proceso de igualación de la mujer es algo muy importante. En España llevamos mucho tiempo con eso, todavía hay cosas que lograr, naturalmente, pero creo que al final es una cosa de educación. A veces Sí. primero la familia, ¿no? Porque es el sitio fundamental para educar y después en la escuela, ¿no? Pero creo que a veces se está manipulando esto para conseguir votos y en el fondo hay una misoginia oculta en muchos líderes, incluso en algunas mujeres que utilizan eso para conseguir sus fines políticos más que para llevar al país a una igualdad de oportunidades, ¿no? Y que no haya diferencia de ningún tipo entre hombres y mujeres. Elizabeth llega a Francia, te pediría que no contáramos tantos spoilers de la novela, pero dime qué es lo que pasa ahí. Bueno, cuando llega a Francia se da cuenta de que tiene que sobrevivir como sea y va a caer en la maternidad de Elna, ¿no? Que es un sitio, eso sí que es un pequeño paraíso dentro del infierno que se está viviendo, ¿no? Elizabeth de Beneit, que es la fundadora de la maternidad, ya había luchado bueno, luchado, entre comillas, luchado en el sentido de ayudar a la infancia en el bando republicano, que es donde le permiten hacerlo, sobre todo en la zona de Alicante, y cuando ve la situación de las madres, pues tiene la idea de fundar esta maternidad. Y o sea, Isabel llega a la maternidad porque está embarazada y luego decide quedarse allí para seguir ayudando, ¿no? Porque se necesitaban muchas manos. Se llegó a atender a veces a 20 partos a la semana, había camas como para unas 50, 60 mujeres, había que alimentar, porque claro, era difícil encontrar incluso el alimento en aquella Francia ocupada que estaba expoliada por los nazis que sacaban casi todo para su país y solo alimentar a todos esos niños y esas mujeres era muy, muy difícil. El tener que aguantar la presión del régimen de Vichy, de los franceses colaboracionistas y más tarde de la Gestapo, ¿no? Era un momento de tensión máxima, ¿no? Pero Elizabeth, por un lado, Isabel, que la va a ayudar, la española, pues van entre ellas y otras mujeres a mantener esta casa hasta el año 44, cuando ya es cerrada por la Wehrmacht, el ejército alemán, porque la va a ocupar, pero prácticamente durante toda la guerra, porque Francia, claro, fue liberada antes que otros países y gracias a eso pues estas mujeres ya pudieron descansar y acabar con ese sufrimiento que había supuesto la guerra, la persecución de los nazis y todo lo que hemos estado hablando. Ujú. Esta historia de dos mujeres es un poco también contar la historia de varias mujeres que sin nacionalidad, digamos, sin esposar su nacionalidad, se unen, ¿no? También se opone también a esta idea de tanta nacionalidad de la izquierda y de la derecha en la guerra, ¿no? Sí, esto es una desgracia, ¿no? Cuando te conviertes en una apátrida, ¿no? No tienes Claro. sitio a donde volver ni sitio a donde ir. No te reciben porque dicen que no eres de allí, pero al mismo tiempo tampoco puedes volver de donde vienes, ¿no? Y esto está pasando ahora mismo en muchos casos, ¿no? Isabel pierde su nacionalidad, si vuelve a España sabe que puede ser ajusticiada por simplemente tener un marido que ha luchado en las brigadas internacionales o metida en Claro. la cárcel, o su hijo le puede ser arrebatado para dar una familia en adopción porque dicen que ella al ser de izquierdas está trastornada y tiene que darse una familia decente. Entonces, todo ese miedo le hace que no pueda volver. Ella tiene la ilusión de que como su marido es norteamericano, poder viajar a América, ¿no? Es una cosa que yo creo que cuando uno vive en América no la entiende tanto, pero para los europeos América siempre ha sido un símbolo de libertad, de esperanza, de prosperidad, ¿no? Yo creo que toda la gente que viajó en el siglo XVIII, XIX, en el XX, buscando un mundo mejor, pues algunos por libertad religiosa, otros por crear una utopía, otros para buscarse la vida, en su lugar sobrevivir, otros por enriquecerse, ¿no? En España hay un término que se sigue usando todavía, que era hacer las Américas, que era cuando muchos de ellos gallegos y de otras partes de España, pues dejaban todo, no, a veces no mucho, ¿no? Porque no tenían demasiado, si no, no se hubieran ido, o asturianos, y se iban a Cuba, o a México, o a Argentina, y allí a hacer fortuna, ¿no? Y algunos volvían y hacían casas, de hecho en España se llaman las casas de indianos,
a las casas de esos hombres que volvían luego a España y, claro, hacía una gran casa en su pueblo, que tiene unas características incluso arquitectónicas, y todos tenían dos palmeras, ¿no? Yo creo, para intentar recordar esa América dejada. Y entonces en España y en Europa esa idea colectiva, ¿no? De América como sitio de refugio y esperanza, ¿no? Isabel, pues en el fondo quiere irse, ¿no? Y volver a empezar allí con su marido. Y esa sensación de apátrida es terrible, ¿no? Y ahora pues la sufren millones y millones de personas. Ahora, cuando tú nombras de que era de izquierda y era trastornada, un poco se pasa a todas las ideologías que reprimieron durante la dictadura en Latinoamérica, digamos. Esta idea de que ser de izquierda era ser casi del diablo y traspasar esos conocimientos a los hijos. Y tal es así que en Argentina desaparecieron a muchísimos hijos, separaron a las familias porque pensaban que eso era bueno, digamos. Es tremendo. Sí, en España pasó exactamente igual el franquismo con el auxilio social, que era como Claro. la parte benéfica de femenina de la falange. Cogió en las cárceles, había miles y miles de mujeres, muchas de ellas embarazadas, otras con niños pequeños, les robó los niños, se los robaron y los entregaron a familias en adopción. De hecho, había orfanatos muy conocidos, cerca de Madrid había uno en Paracuellos del Jarama, donde se dice que la situación de esos niños era terrible. Y había incluso un psiquiatra español muy conocido en aquella época que decía que era el gen rojo y por eso había que sacar a los niños de las familias para intentar quitarles ese gen rojo que les hacía ser comunistas, ¿no? El sufrimiento y la persecución por ideologías en Europa fue terrible, ¿no? Y luego pasó la Unión Soviética, que persiguieron a los disidentes también, pero por desgracia ese deseo de imponer a los demás lo que tú crees, de intentar obligarles a crear el mundo que tú imaginas, ¿no? Me parece terrible, ¿no? Yo creo que la revolución que falta todavía, la gran revolución que falta, es la revolución del amor, ¿no? Me acuerdo de un hombre que hablaba un día de los tres principios de la República Francesa, ¿no? Que son la igualdad, la libertad y la fraternidad. Y siempre decía, la igualdad y la libertad se han desarrollado un poco, ¿no? Pero la fraternidad nunca. Y creo que lo que le falta es esa revolución fraternal del amor, pues que intente ayudar al otro, no dar lo mejor de tú mismo al otro y no obligarle a que piense como tú y matarle si no lo hace, ¿no? O destruirle o encarcelarle, ¿no? Que es lo que ha pasado durante todo el siglo XX y lo que llamamos del siglo XXI. Mario Escobar, además de la maternidad de Elna, cuéntanos cómo es tu vida de escritor, qué otros libros has sacado, cómo es ser escritor en España hoy. Bueno, la verdad que soy un gran afortunado, ¿no? Ajá. Después de este primer libro en el 2006, la verdad que he publicado a partir de esa época siempre, a veces varios libros al año. Uno de mis libros más exitosos fue Canción de cuna de Auschwitz, que salió en el año 2016, se tradujo a 12 idiomas, llegó al inglés, que es un idioma, como todos sabemos, muy importante para que se siga difundiendo en más idiomas. Ya ha superado más de los 500.000 ejemplares en todo el mundo vendidos. Un libro que para mí me llenó de esperanza también de poder transmitir a tanta gente esa historia de una madre, ¿no? Que está en Auschwitz ayudando a sus hijos. Y luego, durante los últimos años, he escrito varias novelas que se desarrollan en la guerra civil o en la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, Recuérdame, que fue otra novela que también traducida al inglés y otros idiomas, que es de los niños de Morelia, ¿no? De estos niños que Sí, escapando claro, también de la guerra civil llegaron a Morelia y allí sí, intentaron sobrevivir gracias al gobierno mexicano. Pero también la bibliotecaria de San Malo que comentaba antes, ¿no? Que es también la lucha por proteger el patrimonio cultural de los países ocupados por los nazis, ¿no? Los nazis no solo destruían vidas, sino también expoliaban las obras de arte, los libros, y se querían llevar todos los tesoros culturales de los países, ¿no? Y en esta historia en la que Jocelyn, una bibliotecaria en San Malo, en una localidad de la Normandía, pues intenta proteger su biblioteca para que los nazis no la destruyan ni se lleven los libros más valiosos, ¿no? Y siempre llevo o hago ese tipo de libros, pues que se basan en novela histórica de la época, aunque también he escrito alguna novela histórica más clásica. Hace poco saqué La Gobernadora en España, que es una historia sobre la conquista de las Islas Canarias y la que fue la gobernadora de la isla de La Gomera, que fue amante de Cristóbal Colón y de Fernando el Católico, ¿no? Y es la historia de una mujer también muy fuerte, que fue capaz de cambiar el mundo que ella vivía, ¿no? Entonces, me gusta sobre todo encontrar ese tipo de historias que me apasionen a mí primero y que luego apasionen a los lectores. sí, tú cuentas en el prólogo de la maternidad de Elna cuando fuiste
y después llevaste a tu familia, digamos, para meterte de lleno en ese tema, ¿no? Sí, es algo que hago bastante, ¿no? Ahora hemos estado cerca de Lyon para una historia que estoy investigando y aunque íbamos a ir a la Alsacia para pasar unos días de vacaciones, estuvimos 2 días en Lyon pues investigando toda la historia porque creo que me gusta mucho, ¿no? Que ellos se involucren. Mi hija tiene 18 años, acaba de empezar la universidad, mi hijo tiene 13 recién cumplidos y mi esposa, ¿no? Y todos lo vivimos en familia, ¿no? Casi es Claro. una aventura descubrir cada libro. Ahora, ¿qué pasa con la novela histórica que a veces no está bien vista por la intelectualidad, digamos, ¿no? O por la literatura como la alta literatura. Me parece que antes todo se mezclaba, ¿no? No podrías decir a Marguerite Yourcenar que no era una persona, o a Robert Graves, digamos, un gran historiador. Pero ¿qué pasa ahora? ¿Qué piensas? Hombre, yo creo que a veces se considera literatura solo a la que no es de género, ¿no? Que no se centra en un tipo de literatura, la policíaca, la Claro, romántica. En cambio, a lo largo de la historia no ha habido así esa visión. Yo creo que es una visión un poco impostada, ¿no? Porque al final la buena literatura brilla donde tú la pongas, ¿no? Puedes ponerle luego el apellido que quieras, pero como bien decías, hay escritores que han hecho como Gabriel García Márquez, ¿no? Novelas estilo periodístico, novelas que casi son de magia y fantasía, de realismo mágico, y otros que han hecho, pues, por ejemplo, Mario Vargas Llosa, ¿no? Una novela que casi es una novela histórica, ¿no? Con esta novela que hizo sobre una de las dictaduras más importantes de América Latina, ¿no? Entonces, vemos que es tan diferente lo que un escritor pues desarrolla, busca en las historias, que englobar a un género entero en que es una literatura inferior, pues es un poco absurdo, ¿no? Yo creo que literatura es cualquier tipo de expresión que lleve al lector a emocionarse, a olvidarse de su mundo y por un momento sumergirse en un mundo nuevo, ¿no? Yo creo que eso es lo que buscaba Homero, Virgilio y los primeros grandes escritores, ¿no? Que nos olvidáramos de nuestra realidad y nos sumergiéramos en un mundo diferente, ¿no? Y cuando se consigue eso, para mí es literatura. Si no hay esa magia, aunque el libro esté muy bien escrito, pero si no lleva a ningún lado, no cuenta una historia de verdad, pues para mí tampoco es literatura. Igual que si hay una gran historia, pero está mal escrita, pues tampoco lo es, ¿no? Yo creo que al final es más, como bien decías al principio, la calidad literaria unida a la historia lo que hace realmente a la literatura. tienes muchísimos lectores. ¿Qué es para ti mejor? ¿Tener a muchos lectores o tener el gran reconocimiento de tus pares, digamos? Bueno, para mí siempre han sido los lectores, ¿no? Yo tengo muy buenos amigos escritores, aunque creo que los escritores no somos capaces nunca de ponernos de acuerdo. Para mí los lectores son los que me dan la vida, ¿no? Nunca agradeceré suficientemente a los lectores pues que compren un libro, que lo abran, que se apasionen, que lo comenten con otros. Para mí es una cosa mágica, ¿no? Que de un cerebro a otro, de un corazón a otro, hay una conexión que de algo que tú haces en solitario y luego llega a las mentes y los corazones de esas personas, ¿no? Para mí por eso es mágico. En España acabo, por ejemplo, de ingresar en una de las asociaciones más importantes de novelistas históricos, ¿no? Que además fomentan y buscan el conocimiento de la historia y para mí es un honor, pero mayor honor siempre será que una persona en cualquier parte del mundo abra un libro mío, se emocione, se aficiona a la lectura por un libro mío, entre en ese mundo mágico y maravilloso que es la literatura. Para mí eso es mucho más importante que cualquier reconocimiento de ningún tipo. Me dieron un premio en Polonia hace 2 años, el premio EMPIC, al libro más leído y más importante de novela extranjera en Polonia, y para mí fue un honor, pero donde esté un lector que te alcanza en una feria y te dice me emociona con su libro y quiere que se lo firmes, yo creo que ese es el mayor premio y recompensa de cualquier escritor del mundo. Va la última pregunta porque ya hemos llegado a nuestro tiempo. ¿Te arrepientes de, de ese impulso de tu mujer para ayudarte a ser escritor o hoy estás No. súper realizado? Bueno, yo creo que fue el mayor regalo que me han hecho en la vida, ¿no? Unir pasión y al mismo tiempo, pues algo que te gusta y te vuelve loco como es la literatura, ¿no? Y además poder vivir de ella. Para mí es un gran privilegio, ¿no? El poder hacer lo que uno quiere en la vida, ¿no? Yo creo mucha gente, por desgracia, no lo puede hacer y por eso me siento muy, muy privilegiado y
vivo con intensidad mi vida como escritor. No solo la escritura, ¿no? Yo creo que la vida del escritor es la investigación, la escritura y Claro. luego el compartir esa historia con los demás, ¿no? Y para mí es un gran regalo y no puedo más que estar agradecido a Dios, a los lectores, a todos aquellos, y bueno, y también pues a vosotros, ¿no? Que hacéis y difundís los libros y los lleváis a todos sitios y hacen que la gente los conozca, ¿no? Y los libreros y los distribuidores, ¿no? Yo creo que es una gran familia en el fondo que cada uno de nosotros aportamos algo a la vida de los demás, muy enriquecedor, y por eso me siento gran privilegiado. Nunca se lo agradeceré suficiente a mi mujer, que además de darme el amor, ¿no? Llevamos, vamos a cumplir este año 25 años de casados y 30 años juntos, pues fuimos 5 años novios. Y 30 años juntos en nuestra vida y para mí ese es el mayor regalo, pero después de ese y de los mis hijos es la literatura. Y estás metido en una nueva aventura ahora, ¿no? Sí, siempre estoy con varios proyectos, soy una incansable lector y por tanto veo historias en todos lados. Este viaje que hice a Francia, a Lyon, era para una historia muy, muy bonita, muy tierna, de una mujer que va a buscar a niños que han sido entregados a familias para salvarles del exterminio y quiere devolverles su identidad, ¿no? Creo que es muy importante. El tema de la novela va a ser la identidad. Cuando no tenemos identidad nos sentimos tan perdidos, que eso crea un problema de la sociedad actual, ¿no? Que está tan confusa, que no tiene identidad y eso nos hace sentirnos tan ansiosos, tan frustrados. Pues es una mujer que está basada en hechos reales, va durante casi 40 años buscando a estos niños por todo el mundo para devolverles su identidad. Creo que es una historia preciosa y espero que los lectores también se enamoren de ella, como yo estoy enamorado. Y aparte de eso, pues otros muchos proyectos que siempre estoy empezando a investigar, algunos a escribir más adelante a lo largo del año que viene, pero sobre todo este que ya estoy pues empezando a escribir y que espero que el año que viene llegue a los lectores. Muchísimas gracias, Mario Escobar, autor de La maternidad de Elna, que van a estar premiados dos lectores. Muchas gracias por venir a la Casa Universitaria del Libro y gracias a HarperCollins y a ti. Un gran placer y muchas gracias, Mónica, por todo.